La magia de hoy se llaman hologramas. Algunos efectos le llamamos pareidolia. Pero el propósito siempre es el mismo, de parte de los gobiernos y su aliada la religión: engañar a los pueblos. Recordemos hace pocos años, hablando de espíritus, de fantasmas, el espíritu de Hugo Chávez. En la política, el pajarito profeta que le dio millones de votos a Maduro al decir que el espíritu del comandante Chávez se le había aparecido en forma de un pajarito. Ya no fue la paloma del Espíritu Santo, ahora fue un pajarito. Pero la gente cae igual. Le sirvió, ganó, hoy gobierna. ¿Sí? Gobierna. ¿Por qué no aprovechar las supersticiones de la gente si siempre da resultados? Recordemos los gatos que arrojó Cambises cuando conquistó Egipto. Se los arrojó por las murallas, volvió locos a los egipcios porque los gatos representaban a uno de sus dioses, una diosa. Vemos el efecto en México, sobre todo en mi país, las festividades de muertos que enriquecen a Hollywood, películas y más películas, y sobre todo a millones de comerciantes vendiendo ofrendas, y el pan, y las calaveritas, y en fin todo, porque creemos que nuestros muertos sí vienen y comen, y beben. Y un espantajo que inventaron aquí en México de la Santa Muerte. Dicen que hasta fuma y toma. Vamos a analizar lo que es la brujería y la magia en la historia, en la Biblia, desde luego, y en la ciencia. Desde que se inventó la escritura hay registros de eventos incomprensibles. Le denominaron magia, brujería, milagros. La primera bruja que aparece en escritos es Saturrum, en Sumeria, Irak. En la Biblia hay muchos eventos de magia y brujería en las guerras sobre todo. Por ritos se ganaban muchas guerras, supuestamente. Moisés y las serpientes, recordemos eso. Los muros derribados, al dar vueltas ahí, tocando las trompetas. Las armas que se vuelven contra sus propios enemigos por magia o poderes de Yahvé, Jehová. También en la Biblia nos habla del ángel exterminador, pero de ese vamos a hablar cuando hablemos de la marca de la bestia. Así es de que el ángel de Jehová ahorita no. Pero ¿qué es el Espíritu de Dios? Cuando hablo de espíritus, el principal que debemos analizar es el Espíritu de Dios. Para los judíos de ayer y de hoy, el Espíritu de Dios es solo su voluntad. Como explica mejor que nadie, creo, Mario Sabán acerca del Espíritu de Dios, dice: yo soy una sola persona. Si mi brazo, mi mano toma la taza, no quiere decir que mi mano sea un ente diferente de mí. El Espíritu de Dios es su voluntad de hacer algo, dejar de hacerlo. Ese es su espíritu. Y en los seres humanos también el espíritu es otra cosa que ahorita vamos a ver, pero no un ente apartado. No es un ente independiente de él, ni nuestro espíritu de guerra, de sacrificio, es un ente independiente de nosotros. Espíritu, alma, en muchas culturas se considera una entidad abstracta, inmaterial, junto con el cuerpo constituyen el ser humano. En un sentido amplio, el alma es la mente, es una energía, es un ánimo, valor, brío, voluntad. Es una cualidad, no una persona diferente. Y puede ser un espíritu también de contradicción, de timidez. Para el cristianismo, ya lo vimos, es una paloma, algo material, con presencia y con voluntad propias. Tan así
que se le da una tercera personalidad en cuanto a un Dios supuestamente único, pero representado en tres formas diferentes, totalmente diferentes, y con labores totalmente diferentes. En la Biblia habla mucho de espíritus malos, pero siempre son controlados o enviados por su Dios, el Dios judío. Lo mismo aparece como un manipulador, el Espíritu de Dios, como un manipulador haciendo que otros pueblos lastimen, invadan o destruyan ¿a quién? A su pueblo. Él no podía con otros pueblos, solo al suyo. Destruir y lastimar a Israel. En el Éxodo dice, cuando vemos la manipulación que hace al enviar a Moisés y luego ir y manipular él, el mismo Dios, la voluntad del faraón para que no los deje ir y así jugar con los dos entes, los dos grupos de personas, ¿de qué le beneficia? La frase aquella de y yo voy a endurecer el corazón de faraón. También cuando se habla de la invasión de Babilonia hacia Israel, la invasión de Babilonia, dice claramente, voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor contra ti. Enviaré a los asirios contra ti. O sea, él no ataca directamente a su pueblo, supuestamente en algunos casos, pero envía a otras naciones a destruirlo. Es Dios, hace lo que quiere. En el libro de Job, Jehová cae en sus propios trucos, pues su hijo Satanás le hace caer en tentación. En Job 2.3 dice Yahvé, Jehová y Yud-Heh-Vav-Heh, como le quieran llamar, dice, tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Su hijo lo engaña. Satanás engaña a Dios. En otros casos envía espíritus malos a atacar y torturar a la gente. En 1 Samuel 16:14 dice, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. En 1 Samuel 18:10 dice, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl y éste deliraba en medio de la casa. Es lo mismo que hoy vemos en los exorcismos de los supuestos poseídos endemoniados. ¿Es Diosito el que hace todo eso? Aquí está escrito en la Biblia. Y la Biblia no miente, es palabra de Dios. El alma también es sinónimo del mismo ser o persona. En 1 Samuel 18:1 habla del alma en otro sentido. Cuando se enamoró Jonatán de David, dice, y el alma de Jonatán fue ligada a la de David y lo amó como a sí mismo. Y esto de que del amor entre ellos y diciendo que el alma queda prendada uno de otro se repite mucho en ese libro. Creo que ya vimos los amoríos de ellos, de David y Jonatán. En otros casos habla claramente de que el espíritu de mentira que envía Dios, enviados por Dios, se posesionan de los profetas para engañar a la gente. Sobre todo lo vemos en 1 Reyes 22:22. Nadie puede decir que se malinterpreta mal o que manipulamos los textos, porque en Ezequiel 14:9 dice claramente, pero si el profeta se deja engañar, soy yo, Dios, el que he engañado a ese profeta. Bueno, todavía lo mata por profeta mentiroso. Él lo engaña, lo hace que predique mentiras y luego lo mata por mentiroso. Qué bonito. Ahora también los espíritus de discordia que envía Dios a hacerlos pelear. Es el Dios de la guerra. Jehová se menciona ahí siempre como el Dios de la guerra. Y si tú comandas un ejército, tienes que usar tus mejores armas. Si logras hacer que se maten entre ellos, si ganas una guerra sin sacrificar a tu ejército, es lo mejor. Tienes que manipular, tienes que engañar, tienes que usar todos los trucos. Y este es un Dios de la guerra, de un pueblo, de un pobre pueblo. Dice aquí, de los espíritus de discordia que manipula Dios.
enviados por Dios, los hacía pelear en Jueces 9:23. Dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente contra Abimelech. En 2 Reyes 2:16 habla de una abducción. Lo que usamos esa palabra antes no se conocía, pero sí dice lo toma, lo levanta, se lo lleva. Porque dice ahí 2 Reyes 2:16, tal vez el Espíritu de Jehová lo ha levantado y lo ha tirado en algún monte o algún valle. Cuando se llevan a un profeta. Estamos hablando del Ruach y Kabod, que como bien explica Mauro Biglino, porque mis conocimientos de hebreo pueden ser debatidos, los de él no. Qué gran apoyo nos ha dado a muchos estudiosos de lenguas, que ese Señor al que nadie puede contradecir, lo tengamos de apoyo. Estamos hablando de un Ruach y Kabod, máquina, una máquina, como en Ezequiel 3:14, porque en Ezequiel 3, del 12 al 14, habla de otra abducción o de una abducción. Dice, entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí como un ruido atronador. Los espíritus con ruido, humo y fuego, por favor. Bendita sea la gloria del Señor, dice, pero ¿qué es espíritu y soplo? ¿Y qué es la gloria del Señor? En Ezequiel 8:3 dice, y extendió algo semejante a una mano, porque lo tomaron, una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo. En Ezequiel 43:5 habla de gloria y ruaj, pero el ruaj no es el soplo divino, ni el espíritu, ni la paloma que nos malinterpretan después. Son vientos de poder, de destrucción y de muerte. Son los vientos que provoca una enorme máquina, una nave, así le llamamos hoy, pero antes que eran la montaña del Señor. Recordemos que cielo en hebreo, Shamayín, más bien Shamayín, es una bóveda celeste, es una bóveda en el cielo, es como si entráramos a un supermercado, como cuando hablan del Pardés, del paraíso. Una bóveda, dice, donde vuelan las aves, viene claramente en Deuteronomio 4:17. Dice, cuando los cabellos de Absalón se enredaron en las ramas de un árbol, quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Cielo le llaman a todo lo que se eleve de el suelo, no como nosotros vemos ahora o tenemos el conocimiento de un cielo, un firmamento infinito. En la Biblia tenemos a una bruja superpoderosa, la bruja de Endor. Ella ordenaba a los espíritus de los dioses y de los profetas que se le presentaran si ella quería. Veamos 1 Samuel 28 y los versículos del 3 al 25. Veamos todo el capítulo 28. Es mejor en estos días de Halloween, días de muertos, estudiar un poco de esa bruja de la que habla la Biblia, una bruja súper poderosa. ¿Por qué? Porque Saúl estaba en guerra con los filisteos, ya venía el ejército de filisteos contra él. Pobre Saúl andaba defendiendo siempre a Israel, incluso lo defendió de David, que era un salteador, un asaltante, un asesino inmisericordia. Pues bien, Saúl había buscado a Dios por medio de profetas e invocado él mismo, porque él también había sido profeta o era profeta. Lo vimos cuando profetizó desnudo, echado ahí con Samuel y con David. Son unos viejos pervertidos, pero la gente decía, están predicando. Bueno, pues Saúl había buscado a Dios por medio de él mismo y lo había invocado, o por medio de otros profetas que por ahí le salían, pero Dios no le había contestado. Es que el ventríloco ya se había muerto, Samuel ya estaba muerto para ese entonces. Y en su reinado, Saúl había desterrado a los adivinos y brujas.
que se supone tenían más poderes que los mismos profetas, incluyéndolo a él como profeta. Pues ahora buscaba una bruja y la encontró en el poblado de Endor. En 1 Samuel 28:13 le pregunta Saúl a la bruja: ¿qué has visto? Y dice ella: veo a un Dios salir de la tierra. ¿Qué hubo? Era Samuel. Ya después dice: veo un anciano con una capa y algo así. En algunas Biblias, las más light sobre todo, no traducen veo un Elohim, salir de la tierra. Dicen veo a un ser divino emerger de la tierra. Pero habla de un Dios, veo a un Dios salir de la tierra. Ella tenía poder de sacar a los dioses de su sepulcro, porque todos los dioses morían. O a los profetas, las brujas tenían más poder. Para que veamos toda la fantasía que envuelve estos libros. En 28:18 dice: el Dios Samuel, su espíritu le dice a Saúl, ojo con lo que le dice: mañana serás espíritu como nosotros, mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Dios entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. No, pues valiente ayuda con ese Dios. En la Biblia a muchas personas se les llama Dios. En Éxodo 4:16 dice: él, hablándole Dios a Moisés, le dice de su hermano Aarón, porque este dice: ¿cómo voy a hablar yo? Soy tartamudo. Pues le dice que use la voz de su hermano, de Aarón, y le dice textualmente: él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él un Dios. A Jesús también se le llama Dios en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, también se le llama Dios a Herodes Agripa. El pueblo clamaba llamándole Dios a Herodes. Ya he dicho que la dinastía herodiana fue querida por todos los judíos. No los atacaron a ellos. No los atacaron a ellos. Uno de ellos salió malo y fueron y se quejaron en Roma y se los quitaron. Bueno, vemos también magia en la música, porque la magia ahuyenta a los malos espíritus enviados por Dios. En 1 Samuel 16:16 dice: busquen un hombre que sepa tocar el arpa. David tocaba el arpa con su mano, dice textualmente. David era el paje de Saúl, y para tranquilizar a Saúl tocaba el arpa. En 1 Samuel 18:10 dice claramente: la tocaba con la mano. ¿Qué más? ¿Por qué no hablaba del arpa? En el Nuevo Testamento, Mateo 4:1, Marcos 1:2, Marcos 1 del 12 al 13, Lucas 4:1, en Hechos 8:3 habla también de abducciones, pero todos estos versículos de Mateo 4:1, Marcos 1:2 nos habla de cuando el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios el que toma a Jesús y lo lleva, ¿dónde? Al desierto, para que sea tentado por Satanás. Es el Espíritu de Dios, hablando de espíritus, de brujas y todo eso. Bien, pues en Hechos 8:3 habla de una abducción, la abducción de Felipe. Hay un libro que la mayoría de ustedes no van a poder leer, no sé si está en PDF, el libro de Tobit, porque solo lo encontramos en las Biblias católicas, pero ella habla de un acto de brujería. Y ahí es donde se menciona un demonio muy famoso, porque lo hemos visto en películas, en Hollywood ha de aparecer, varias películas de Hollywood, Asmoneo. Y él aparece mucho en las películas. Ese demonio aparece en Tobit, se había enamorado de una mujer que va a casarse con Tobit, pero ya había enviudado muchas veces. ¿Por qué? Porque en la noche de bodas ese demonio, por celos, mataba a los esposos, la quería nada más para él. Entonces le aconsejan a Tobit hacer un acto de magia, brujería, milagro, un rito,
Todos los ritos son magia, todos. Pues bien, le aconsejan a Tobit usar hígados, buches y quién sabe cuánta cosa ahí para deshacer, los quema. El demonio no puede aspirar eso, se va. Bueno, vean ese libro si lo tienen en una Biblia católica, el relato de Tobit. Y ese demonio es Moneo. Bueno, ¿qué es un fantasma o un espíritu? Porque hay diferentes definiciones. Pero si es un ser inmaterial, no se le puede ver, no lo podríamos oír, ni sentir menos, ni tocarlo. Si es un ser totalmente inmaterial, no puede tampoco interactuar con la gravedad. Un ser inmaterial no interactúa con la materia. Lo que sí puede interactuar con la materia es la energía. La energía sí puede interactuar con la materia. Energía cinética es la que nosotros vemos en muchas películas de terror, porque mueven objetos, se caen las llaves, se quiebra un vaso. ¿Qué es lo que ocurre? No todo está escrito en los libros, eso sí, ¿eh? Bien, pero la energía cinética es la única que puede acelerar un cuerpo de una masa determinada. La puede acelerar, lo puede empujar, lo puede mover. La energía cinética. Y la posee un cuerpo a causa de movimiento. Tú tienes energía cinética si puedes moverte al irte moviendo. Ahora, hay teorías y de personas que han estudiado y por lo menos han escuchado de la energía oscura. Seres de la oscuridad, energía y materia oscura, sí podrían interactuar con el cerebro, afectando nuestra conciencia. Los Jehovás es captada gravitacionalmente, pero no podemos captarla por medio de los sentidos. Tiene gravedad, afecta a nuestra materia, la afecta, por eso los científicos la han detectado, pero aún no la ha visto nadie. Duncan McDougall, emulando a la diosa egipcia Mat, dijo que había pesado el alma y que pesaba 21 gramos. Se han hecho demasiadas películas de eso también. 21 gramos, creo que hay una, así se llama. Para los religiosos, para Hollywood, es una prueba irrefutable de la existencia del alma. Para los escépticos y el mismo McDougall, es una prueba no fiable por la falta de variables que se pudieron utilizar. Se pesaron 6 cadáveres de seres humanos y 6 cadáveres de perros. Los pesos variaron y debe tenerse en cuenta que era una tecnología usada en 1907. El resultado fue publicado en el Boston Sunday Post y en el New York Times. Recordemos que solo tiene peso la materia. ¿Cuál materia? Solo podemos detectar nosotros la materia bariónica, protones y neutrones. Es lo único que nosotros podemos ver, captar, interactuar con ella, porque eso es lo que somos nosotros. Protones y neutrones, materia bariónica. Los fantasmas pueden ser un efecto de pareidolia por inhalar moho o todo tipo de drogas. Recordemos que muchos drogadictos dicen haber visto imágenes divinas y vino Cristo y me salvó. En una reacción de un esfuerzo supremo que hace su propia naturaleza, a una lucha interna, tienen un choque, ven algo, ¿sí lo ven? Ven algo y cambian su forma de ser, algunos de ellos. Lo triste es que no les dice que trabajen para mantenerse, no les dice que trabajen para mantener a sus familias, que repongan o intenten reponer el daño
y los gastos que han ocasionado a toda su familia. Muchos son delincuentes. Pues muchos drogadictos ven visiones. Recordemos que el alcohol es una tremenda y poderosa droga. Quienes dicen interactuar con espíritus o fantasmas, ven personas o imágenes familiares a ellos. Los ven siempre con ropa, que eso ya es algo que se debe pensar. Pero en fin, ven imágenes familiares como si los fantasmas tuvieran recuerdos. Como el fantasma del profeta Samuel que le dice, ¿qué quieres tú conmigo? Se acuerda de todo. Como si estuviera viviendo en esta dimensión, en este ámbito material, como si no se fueran a ningún lado. ¿Para qué morirse? Pues bien, tienen recuerdos, sentimientos y memoria. Buscan siempre a sus seres queridos, se supone. Es la leyenda, es parte de la leyenda. O, en el caso de las brujas que traen fantasmas o que hacen daño, estos seres buscan a los seres que les hicieron daño para vengarse de ellos. Pues la memoria solo se guarda en la materia. La memoria solo se guarda en la materia. Sin neuronas no hay pensamientos, no hay emociones y desde luego no hay sentimientos. ¿Dónde están? El universo, conocido por los científicos, el universo conocido, está formado por materia oscura. 86% dicen energía oscura y materia bariónica es lo que conforman el universo. Materia oscura, energía oscura y la materia bariónica, que es la que podemos captar nosotros y de la que somos parte. Pues la materia bariónica de la que nosotros somos parte son los leptones, hoy las partículas indivisibles. Son los hadrones, conformados por quarks, también indivisibles. Hasta hoy eso es lo que se cree, o lo que se ha descubierto. Los bariones, varios significa pesado. Los mesones, conformados por un quark y un antiquark. La materia bariónica conforma solo el 4% del universo. Entender esto es de verdad difícil, de verdad complicado. Pero hay algo más. Si los fantasmas son energía, la energía no se ve, pero existe. ¿Cómo interactúa con nosotros? ¿Cómo somos afectados por un campo de energía proyectada de otros seres humanos? ¿Qué es la hipnosis? ¿Cómo podemos ser afectados cuando nos acercamos a personas que están emanando una energía negativa, muy negativa, como son casos de los religiosos, casos reales? Yo los he vivido como militar y en el servicio de inteligencia en México. Fui entrenado para no verme envuelto en esos campos de energía. Vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar también del MK Ultra. ¿Por qué gobiernos como Estados Unidos se involucran en estudiar estos casos si se supone que no existen? Que no existen. Que es fantasía, que es parte de la imaginación. Pues hay que usar un poquito la imaginación o ver hasta dónde llega su sabiduría.